Bueno, les presento a Fabián. Él es investigador y profesor de la Universidad de los Andes. Así que aquí los dejo con Fabián para que pueda comenzar su exposición. Bien, muchas gracias Constanza por la presentación y gracias a todos por la atención eh, y el interés por la presentación. Yo recibí esta invitación con mucho agrado eh, y la instrucción era más o menos esto de poder indicar cuáles podrían ser para efectos de política educativa las cosas que a mi modo de ver no deberían faltar. Así que a partir de esa perspectiva yo hice una interpretación de esta instrucción y lo que les voy a mostrar a continuación es una reflexión a partir de distintas fuentes de información y de datos que en conversaciones con colegas en la universidad principalmente, vemos como algunos puntos importantes que deberían ser materia de discusión en el tema global de aprendizaje socioemocional. Así es que desde ya pido un poco las excusas porque lo que vamos a ver un poco puede estar cargado con imágenes, con algunos gráficos. Nunca logro perfectamente ajustar el equilibrio entre el texto y las imágenes y mucho también tiene un sesgo de formación. Yo soy psicólogo educacional, así es que esa también es como mi posición para poder presentarles lo que viene a continuación. Em, yo preparé esta presentación para poder organizar, como les decía, estos temas. Así es que lo que vamos a abordar un poco reflexión en torno a cómo el tema del aprendizaje socioemocional se puede evaluar desde la situación actual en distintos aristas que inmediatamente les paso a detallar. Esa situación actual yo creo que nos merece relevar cuáles serían los desafíos a los que nos estamos viendo enfrentados y inmediatamente es importante, creo, poder aportar una visión de cómo en un futuro próximo, tal vez no tan lejano, deberíamos estar avanzando como país en este tema. Am, También dentro de la instrucción yo recogí este término de los focos centrales, que me permitió a mí felizmente organizar bien todas estas ideas que estaban un poco fragmentadas también. Eh, Son estos cuatro los focos que voy a abordar en esta presentación. En primer lugar, vamos a hablar de las competencias de aprendizaje social y emocional. Yo creo que ahí hay una situación en nuestro país, como les dije, desafíos y una visión que podríamos empezar a compartir también. ¿Sí? También un foco importante, a mi parecer, es el tema del monitoreo y evaluación. Lo vamos a extender hacia el concepto de innovación y también en un tercer momento vamos a hablar del desarrollo docente a grandes rasgos y especialmente para el tema de aprendizaje social emocional. La intención es poder culminar la presentación con este foco del apoyo escolar, ¿sí? Que tiene también sus particularidades y la expectativa, ¿no? La ambición tal vez de la presentación es poder articular entre todos estos cuatro focos, porque tengo la impresión de que están íntimamente asociados. Así es que desde ese punto de vista les pido tal vez un poco de ayuda como para poder ir tomando sus propias impresiones para guardarlas hacia el final de la presentación y poder articular entre todos una discusión sobre estos focos centrales. Si les parece, comenzamos con el primero de ellos, que son las competencias de aprendizaje social y emocional. Eh, a ver, antes de entrar en este foco en particular, también hacer la precisión de que lo que vamos a abordar tiene el supuesto de que todos entendemos de base a qué nos referimos con las competencias de aprendizaje social y emocional. Sobre esa base, a mí me gustaría partir de verdad destacando que nuestra situación actual es bien alentadora, ¿sí? Desde el punto de vista de la política educativa, tengo la impresión de que hay sólidas bases que dan sentido y dan relevancia al aprendizaje social y emocional para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto uno lo puede observar en distintos niveles, desde el más importante, que creo yo es la Ley General de Educación. Uno puede, por ejemplo, subrayar ahí algunos temas que a todos, independientemente de que trabajemos o no en educación, nos deberían hacer sentido respecto a la importancia del aprendizaje social y emocional. Y eso necesariamente es como un punto de partida para pensar otros avances en la situación actual que se han dado a partir de la pandemia, ¿sí?
no está de más destacar en este punto que actualmente estamos experimentando un avance importante en el plan de reactivación educativa. Ya llevamos un buen tiempo con diversas estrategias que ya se han ido cimentando en los distintos territorios y han ido generando paulatinamente un impacto sin que eso necesariamente haya sido estudiado. A lo mejor sabemos cada vez que vamos a la región, a distintas partes, de que el plan de reactivación educativa está teniendo un alcance importante en sus distintos ejes y dimensiones. Y particularmente ustedes saben que hay un eje que es el de convivencia, bienestar y salud mental, que recoge mucho de este tema que nos convoca, del aprendizaje socioemocional. Y ahí también me gusta mostrar la imagen de las orientaciones que la DEC ha aportado para poder echar a andar mucho del trabajo que fundamenta ese eje en cuanto al tema del aprendizaje socioemocional y que nos va a servir también para poder analizar algunos desafíos, ¿sí? Este es como el estado actual, podríamos decir, desde el punto de vista conceptual también, de política, y el pasado algunos años después ya avanzado de terminar la pandemia oficialmente, en términos de implementación. Estamos hablando de que estamos en medio de un plan de reactivación educativa que tiene un eje importante de trabajo respecto al aprendizaje socioemocional. En este contexto, yo identifico por lo menos un par de desafíos, ¿sí? El primero de ellos es esta apreciación que manejamos de que al parecer viendo la documentación de la política educativa hay una aparente preferencia por un marco de competencia de aprendizaje social y emocional, que es el marco del CASEL. ¿Sí? Ustedes conocen también el marco del CASEL, que ha tenido su origen en Estados Unidos muy tempranamente, en el Instituto Fletcher, tiene una larga historia, un importante impacto también en ese país, eh, y muchas herramientas también que han posibilitado su implementación de forma bastante eficaz. Eh, este primer desafío, esta primera apreciación la planteo como desafío porque todos sabemos que existe más de un marco de aprendizaje social y emocional, de las competencias de aprendizaje social y emocional. Y cuando vamos a la política y encontramos preferentemente este marco, nos surge la pregunta de decir a lo mejor estamos perdiendo de vista otras cosas, ¿sí? A lo mejor hay algo que podríamos empezar como a discutir, a reflexionar en términos de opciones dentro de un panorama de diferentes marcos de competencias de aprendizaje social y emocional que, de acuerdo a nuestra propia realidad, podrían ajustarse de mejor forma. Es una primera apreciación y me gustaría compartirla así. Ustedes saben, este marco plantea estas 5 grandes competencias de aprendizaje social y emocional. Es bastante robusto, es bastante válido en un sentido de coherencia interna, pero el punto aquí es que esta preferencia eventualmente podría ser un desafío del que podríamos también discutirla a continuación. En segundo lugar, está esta idea de que la educación emocional está teniendo una integración parcial en el currículum escolar. Aquí es importante que podamos llevar a la realidad cuáles son los lugares, los espacios formativos dentro de los establecimientos escolares donde generalmente se reporta que se trabaja el aprendizaje socioemocional. Hablamos de la asignatura de orientación, hablamos de los objetivos transversales que llegan a las otras asignaturas y también se consignan, sobre todo la política es bien explícita, los otros espacios formativos. A mí me gusta también destacarlo. Siempre pongo el ejemplo de los recreos. Es importante mencionar de que los recreos son un espacio formativo importante para eventualmente desarrollar estas competencias. Las presento así porque son por lo menos estas tres. Hay muchas otras instancias, fíjense ahí que no aparece el trabajo con familia, por ejemplo, pero por lo menos estas tres nos permiten orientar el trabajo del currículum escolar y aquí inmediatamente encontramos una discusión académica muy reciente que pone en evidencia de que hay también un desafío en términos de que, en primer lugar, el currículum cuando trabaja o orienta el desarrollo de las competencias de aprendizaje socioemocional lo hace en un telón de fondo donde el currículum parece priorizar los aprendizajes que son más académicos. Se genera esa primera tensión entre que hay algunos objetivos que son más académicos y otros que parece que son socioemocionales, que algunos colegas dicen que es un falso dilema, yo estoy de acuerdo, pero aparece eso en la discusión, que en ese contexto, cuando los objetivos son transversales hacia otras asignaturas, esto es, saliendo de la asignatura de orientación,
los objetivos que se pueden recoger en las otras asignaturas relacionadas con aprendizaje socioemocional tienden a invisibilizarse. Y además, cuando hablamos de los otros espacios formativos, tiende el aprendizaje socioemocional como constructo a superponerse con otros dos, que son el de clima y cultura escolar. Entonces, esto también es un desafío para poder discriminar exactamente el trabajo que se hace en aprendizaje socioemocional. Y en tercer punto, también destaco mucho de esta literatura y la discusión en particular que mencionan estos autores, es naturalmente la escasa preparación y las pocas herramientas para el trabajo del docente de aula en el desarrollo de las competencias de aprendizaje socioemocional. Es un punto que vamos a tocar en particular más adelante cuando hablemos del desarrollo profesional docente de alta calidad. Eh, entonces, frente a esta situación actual, donde tenemos una política que es bastante sólida, yo advierto por lo menos dos desafíos. Primero, revisar esto de si hay un marco que sea de verdad el más adecuado, y en segundo lugar, si a través de los espacios formativos que el currículum está entregando, esto tiene alguna oportunidad de generar un aprendizaje desde el punto de vista social y emocional, o lo está teniendo actualmente. En esa disyuntiva, yo planteo una visión que es más o menos esta, ¿sí? Yo creo que nos urge actualmente que hacer un trabajo. Yo creo que es muy importante que prontamente podamos analizar los marcos que están actualmente disponibles en el mundo para el desarrollo de competencias de aprendizaje social y emocional. En este punto quería yo contribuir para a lo mejor a algunos que les parezca interesante. Hay dos ejercicios importantes que son recientes. Uno en Estados Unidos, en Harvard, que es el Taxonomy Project. Ustedes entran ahí a esa página, van a encontrar una plataforma donde se propone este análisis y es bien interactiva. Eso yo creo que puede ser interesante para poder curiosear también cuáles son todos los marcos que están disponibles de acuerdo a los autores del EASL Lab. Y más, también más cercanamente, podríamos decir, en la oficina de UNESCO regional de UNESCO, también se ha publicado, esto del año 2022, este análisis de los marcos que son más cercanos a América Latina y el Caribe. Solamente quiero proponerlo así, seguramente hay muchas otras más publicaciones o ejercicios que están desarrollando esto. Creo que vale la pena que prontamente podamos nosotros desarrollar este análisis, pero con un propósito. Ustedes creo que lo pueden anticipar, y es precisamente que podamos contar para nuestro país con un marco nacional de aprendizaje social y emocional de las diferentes competencias que esperamos que en esta perspectiva se desarrollen en nuestros estudiantes. Ahora, eso debería servirnos en primer lugar para articular los diferentes instrumentos de política y también para orientar el trabajo en los distintos contextos formativos escolares, que son los tres que estábamos ahí mencionando anteriormente. Ahora, yo veo que también esto, una vez que podamos desarrollarlo, si hay factibilidad de hacerlo, yo creo que sí la hay, nos va a permitir avanzar hacia un segundo punto, que es, vamos a tener las condiciones tal vez con esto de tener un marco para poder organizar procesos primero de innovación, de monitoreo y evaluación, de intervenciones escolares que sirvan eficazmente al desarrollo de las competencias de aprendizaje social y emocional. Y aquí me detengo un poco, tal vez los siguientes tres pocos que siguen esta presentación son condicionales a este, ¿sí? Yo creo que permítame hacer una reestructuración porque aparecieron en la agenda de contenido como están todos al mismo nivel, 1, 2, 3, 4. Pero en realidad, al contar con un marco nacional de estas competencias, posterior a este análisis de los marcos internacionales, es que vamos a estar en condiciones de poder, en primer lugar, organizar este tipo de procesos, mejorar el desarrollo profesional de los docentes y también organizar sistemáticamente los distintos apoyos escolares. Así que a continuación les voy a mostrar esos siguientes tres focos centrales de la presentación. El que sigue es este que estamos hablando, el de innovación, monitoreo y evaluación. Eh, Nuevamente, para hablar de este primer foco, yo creo que es muy interesante poder relevar en términos de la situación actual el hecho de que, a mi modo de ver, hay una institucionalidad que hoy en día está promoviendo el desarrollo de un ecosistema de innovación escolar, ¿sí? Para la reactivación educativa. Particularmente, tenemos actualmente un centro de innovación en el Ministerio de Educación, que tiene sus
componentes bien definidos. Ustedes saben que este centro de innovación, lo que históricamente conocíamos como la red de enlace, hoy día ha tenido esta transformación que ha sido muy bien, muy celebrada tal vez, porque está proponiendo cosas como esta, una red de innovación para la transformación educativa y algo que me gustaría entrar más en detalle, este laboratorio de innovación educativa, ¿sí? El concepto de innovación en educación yo creo que es muy promisorio, ¿sí? Y nos sirve tal vez de forma bastante, de un gran alcance para poder pensar cambios que sean sustentables en el tiempo en todo el sistema escolar. Así que solamente esta situación actual yo creo que hace cambiar un poco la forma en que podríamos pensar el desarrollo de las competencias de aprendizaje socioemocionales. Esta institucionalidad, por ejemplo, está hoy en día motivando a las comunidades escolares a desarrollar sus propias intervenciones, sus propias innovaciones, formas de acciones, o estrategias de acción que con un grado de atractivo y efectividad puedan mejorar los aprendizajes. Yo pongo aquí en la imagen solamente un ejemplo del último concurso de Elige Innovar. Aparece, ustedes entran a la página ahí como en la primera categoría, en la categoría general, el ejemplo del Impulsando Condiciones de Bienestar, que es un concurso que fue adjudicado para esa comunidad escolar. Um, Lo digo como que actualmente esto es algo importante, tanto así que nos permite pensar que si se sigue apoyando, podríamos ir avanzando a motivar a muchas más comunidades escolares y creo que es el propósito también del laboratorio. Hay una segunda arista de la situación actual que nos permite pensar tal vez más en el monitoreo y esto también lo celebro mucho respecto a los avances que ha tenido el gobierno en los últimos años. Eh, es esta experiencia que hemos tenido a nivel nacional con el monitoreo, fíjense, longitudinal de las competencias de aprendizaje social y emocional. Esto que ha sido a gran escala al nivel nacional a través del diagnóstico integral de aprendizaje, desde el año 2020, de hecho, fines del 2020, ha ido permitiendo una retroalimentación directa a las comunidades escolares a través de informes que se entregan de forma agregada en estas distintas cosas que se van midiendo. Déjenme mostrarle a continuación del ejercicio del 2021 un análisis que hicimos en nuestro laboratorio en la universidad del contenido de la evaluación del diagnóstico integral de aprendizaje que se llevó a cabo ese año, que fue el año que estuvimos concluyendo un poco la pandemia. Eh, Quiero decirlo así, lo que nosotros encontramos en los cuestionarios, en los datos y en los informes que se entregaron a los colegios, lo reinterpretamos para ver si aparecían algunas dimensiones que fueran coherentes con la literatura. Y solamente quiero llevar la atención de ustedes a la parte superior de este diagrama, no sé si el cursor me acompaña acá, aparecen, fíjense, en nuestro análisis, las 5 competencias del CASEL, ¿sí? Y esto fue importante para nosotros porque nos permitió poder proponer un plan de análisis y creo que ahora les puedo mostrar un poco una parte de los resultados de eso. Pero quiero, antes de mostrarles los datos, destacar nuevamente esta situación actual, es que hoy en día contamos con esta experiencia que ya acumulada. Les estoy mostrando solamente la de 2021 y sé que el diagnóstico, el día se ha seguido haciendo y cada vez estamos acumulando mucho más datos y eso nos debe permitir orientar trabajos de monitoreo que sean bastante robustos y contundentes. Eh, Ahora bien, ante esta situación actual, vuelvo nuevamente a plantear algunos desafíos. El primero de ellos es esta idea de que requerimos tal vez contar con modelos de medición, o bueno, actualmente también decimos, tenemos modelos de medición que son parcialmente válidos y confiables para monitorear estas competencias a nivel nacional. Y requerimos también evaluar la efectividad de intervenciones escolares a nivel local y no contamos con instrumentos que hasta ahora, tomando solamente este ejemplo a lo mejor, nos permiten hacerlo. Déjenme rápidamente contarles el análisis que hicimos con estos datos. Lo que tomamos aquí es solamente una parte del día del cuestionario socioemocional, que es séptimo básico, pero ese cuestionario socioemocional de séptimo básico avanza hasta otros niveles superiores que se aplica también, se aplicó en el sistema escolar en 3 momentos. Ustedes saben, el diagnóstico, el monitoreo, el cierre. Las muestras son bastante importantes y nos permiten hacer análisis a nivel nacional de cuál es la validez y confiabilidad de estos instrumentos. Nosotros reuniendo la cantidad de ítems en cada una de las dimensiones
que reflejaban, a nuestro modo de ver, las dimensiones del CASEL, encontramos, en primer lugar, que había una correlación importante en la medición de diagnóstico en relación a la medición de cierre. O sea, estos son los estudiantes de séptimo básico, que cuando contestaron los ítems, los 5 ítems, por ejemplo, de autorregulación, en ese indicador que nosotros creamos de los 5 ítems, en ese indicador, el resultado hacia el cierre, medido con el nuevo indicador de 3 ítems, 3 de los cuales son 3 de los 5 que aparecen al inicio, la relación es positiva, es significativa y es bastante importante, de 0,73. Quiero decir esto de otra forma. Si al final del año, en las competencias que pudimos medir nosotros, no hay una independencia respecto a lo que traían los estudiantes al principio del año. Hay una relación siempre que es importante y que es bastante apreciable en estos números. Y esto nos lleva a evaluar si el modelo de medición que se está ocupando o que nosotros proponíamos también que se llevó a cabo, servía de algún modo. Y aquí las respuestas empiezan a ser menos favorables, porque cuando analizamos el ajuste de los datos con los criterios estadísticos, vemos que solamente, y aquí las imágenes querían reflejar eso, en la escala de conciencia social encontramos un ajuste relevante de los datos, y en el resto de las escalas, fíjense que la primera de autoconocimiento ni siquiera pudimos hacer el análisis porque contaba solamente con 2 ítems en el cierre, no pudimos hacer ni siquiera la correlación. En todas ellas hay diferentes dificultades para decir que hay una validez en cada una de esas escalas. Por eso decimos que es un desafío este hecho de que estos modelos de medición que podríamos nosotros eventualmente extraer de la experiencia actual de medición del aprendizaje, de estas competencias de aprendizaje social y emocional, son parcialmente válidos, son parcialmente confiables, entonces necesitamos avanzar en un trabajo en esa línea, solamente en términos de instrumentos de evaluación que nos permitan monitorear a nivel nacional estas competencias y algo que es más importante, que está vinculado con la innovación, que le permita a las comunidades escolares poder evaluar sus propias intervenciones, tener parámetros que sean, que les aporten esa comparación y les permitan decir si es que van mejorando o no. Un segundo desafío es el punto de la evaluación relativo a la retroalimentación. Nos parece que el ejercicio del día ha sido muy favorable, pero ha llegado ya con el tiempo a un límite en el sentido de que entrega una retroalimentación en base a datos agregados por curso, y esto va a tener una limitación para lo que les voy a mostrar al final para los sistemas de apoyo. Además, tenemos escasa evidencia de cuál es el uso efectivo para fines de intervención escolar de los datos del día. Yo creo que más o menos todos manejamos una evidencia anecdótica de que los datos del día se conocen, se manejan, aparecen en las reuniones de apoderados, en las reuniones de profesores, los consejos profesores, pero al punto de poder orientar intervenciones sistemáticas, hay una limitación del propio instrumento, ¿sí? Los propios informes solamente permitirían ver avance o retroceso, eventuales diferencias, por decirlo así, a nivel del curso, a nivel global. Y eso tal vez podría también concretarse como un desafío. Deberíamos tal vez empezar a ocupar esto de una forma un poco más adecuada para las necesidades de las comunidades escolares. La visión desde este punto de vista que me gustaría aportar tiene dos perspectivas. Primero es que creo que deberíamos avanzar hacia un modelo probado para monitorear las competencias de aprendizaje socioemocional. Por un lado, que sea un modelo coherente a nivel nacional, pero también esto es importante, hasta ahora no lo he mencionado, que esté perfectamente, no perfectamente, pero en gran medida alineado con la forma en que internacionalmente se llevan las mediciones o las comparaciones. Este punto, segundo punto, creo que empieza a ser más relevante con la propuesta de la política de reactivación educativa integral, que fija una meta en el eje de convivencia y salud mental, que es la que aparece ahí abajo, una medición de competencias de la OCDE. Dice así, dice, es una mejora significativa en la medición de competencias socioemocionales de la OCDE en estudiantes de 15 años. Cuando uno lee eso, uno dice, bueno, deberíamos, si al 2026 tenemos esta expectativa de tener este avance, que es una mejora significativa en esa medición, ya el año 2023 deberíamos tener una claridad de cuál es ese marco, cómo son los instrumentos, qué es lo que permite ver esa variación y cuál es la teoría de cambio, qué es lo que está llevando de las
de la estrategia de la política a suponer de que se podría en ese tipo de indicador mejorar. Ahora, ustedes saben, la OCDE lleva a cabo esta encuesta de habilidades social y emocional. El ejercicio que ha hecho es único. El año 2021 se reportó y se llevó a cabo en algunas ciudades del mundo. Creo que son alrededor de 7 o 9 ciudades del mundo. Hasta donde yo pude revisar, Chile no había participado en ese ejercicio. Entonces, la segunda opción era, tomando la parte de estudiantes de 15 años, revisar si en PISA, si eso se había incluido, que era lo último que tuvimos oportunidad de conocer los resultados de PISA, los más recientes. Eh, y hasta ahora yo tampoco, eso se los confieso personalmente, no he podido encontrar información de este nivel, de las competencias de aprendizaje socioemocional de los alumnos de 15 años. Entonces, se lo quiero plantear como una intriga personal. Estoy muy intrigado de cómo vamos a poder hacer esta evaluación el año 2026, de cómo mejoramos significativamente, en qué periodo de tiempo estamos considerando esas mejoras, etcétera, etcétera. Solamente lo planteo como a perspectiva ya ni siquiera a largo plazo, a mediano o corto plazo, de esta visión de que necesitamos tener un modelo que sea aprobado y nos permita tener información concreta respecto al monitoreo de las competencias de aprendizaje social y emocional. Si pudiéramos eventualmente conectar lo que se ha hecho con el día con esto que hace la OCDE, tendríamos como herramientas un poco para tener conclusiones mucho más contundentes al respecto. Esto a nivel global, a lo mejor, si ustedes quieren más macro, pero a nivel concreto de lo que ocurre en las comunidades escolares, creo que deberíamos aspirar a esto, es tener equipos de docentes y equipos de comunidades escolares, equipos de apoyo de las comunidades escolares, que tengan datos individuales, dispongan de datos individuales de sus estudiantes que les puedan servir para evaluar de forma, esto es importante, simple, ¿sí? De forma simple, de acuerdo a las herramientas que existen en los colegios, las capacidades, la efectividad de sus intervenciones para el aprendizaje social y emocional. Quiero repetir esto es como una visión. Hoy en día la situación actual no lo permite. Los desafíos creo que nos muestran un camino, pero en algún punto deberíamos, a mi modo de ver, llegar a contar con esta situación, ¿sí? Tengamos equipos escolares que puedan ocupar datos, que sean datos probados, que tengan todas estas características que mencionamos anteriormente. Y aquí espero que podamos ver más adelante en el último punto cuál podría ser la articulación de las oportunidades que provee el contar con datos individuales, por ejemplo, del día, para organizar de mejor forma los sistemas de apoyo escolar. ¿Ya? Lo voy a dejar como planteado para que lo podamos vincular al final. Fabián, ¿te Eh, puedo interrumpir un segundito? Es que Perdón, estamos un sí, poquito pasados de tiempo, entonces si podríamos ir un poquito más rápido con los puntos que siguen. Creo que por el tiempo sí, de la gracias, reunión no Constanza. nos fuera apurarte. Ningún problema. Súper, gracias. Voy más rápido. Tomémonos de los docentes, ¿sí? Aquí lo que sigue es el desarrollo profesional docente de alta calidad. Voy más rápido entonces. Aquí hay dos elementos importantes de la situación actual. Primero, que se reconoce que la formación inicial docente no entrega o entrega una escasa preparación para el desarrollo de estas competencias. Ahí menciono a algunos colegas que hacen esta discusión. Y en ese contexto es muy interesante la propuesta de la política de reactivación de plantear el desarrollo profesional como uno de los pilares importantes para fundamentar el trabajo y la sustentabilidad de los cambios que se esperan llevar a cabo. Ahora, primer desafío, esto es algo que hemos analizado fuertemente en un proyecto Fondesit. En Chile hay un porcentaje estable de docentes que no participan nunca de actividades de desarrollo profesional. Nosotros lo hemos estimado entre alrededor de un 25, un 30%. Es como una situación muy particular de nuestro país, tanto así que la OCDE lo ha planteado como un desafío particular para nosotros. Yo creo que esa situación va a ir cambiando por efecto de los planes locales de desarrollo profesional de los nuevos servicios locales de educación pública. Tenemos la expectativa de que eso cambie, pero una cosa es que una parte de los docentes no participen y otra es también de que los que participan, de qué tipo de actividades participan. Y esto es importante porque vemos también que no solamente en Chile, en el mundo, menos del 40 y menos de la mitad de los docentes mencionan que, de acuerdo a los criterios que indica la literatura de cómo se debería ver un desarrollo profesional de alta calidad, eh,
las experiencias que ellos tienen año a año de participación no cumplen con estos criterios. Ahí el gráfico intenta reflejar, aquí está Chile, y lo que digo acá es menos del 40% tiene actividades que tengan estas características. Sobre todo la duración es algo importante para mejorar el desarrollo de las competencias de aprendizaje social y emocional. Y más recientemente en el Fondo estuvimos entrevistando también, yo les puedo contar, docentes en el retorno a clases presenciales y alcanzamos a establecer cuáles eran las principales demandas del trabajo de los docentes. En primerísimo lugar, aparece la necesidad de contar con herramientas pedagógicas concretas para poder eh, abordar el bienestar socioemocional de los estudiantes. Esto tal vez es algo muy contemporáneo. Los docentes están requiriendo esto ahora y, como decía, no tuvieron su formación inicial, algo así. En las capacitaciones que están recibiendo, tal vez no se cumple con total satisfacción esta expectativa de contar con herramientas concretas, pero ellos lo están demandando y eso es importante y eso es un desafío. ¿A qué deberíamos aspirar? Bueno, a tener actividades de desarrollo profesional orientadas al tema del desarrollo del aprendizaje social y emocional y que cumplan con todas estas características. Cuando eso ocurra, podríamos decir, estamos entregando un desarrollo profesional docente de alta calidad, entonces podemos confiar de que ese pilar va a generar una especie de impacto, digamos, en sostener el desarrollo de estas competencias a nuestros estudiantes. Y esa es simplemente la visión. Y ahora, Constanza, para terminar, el último foco eh, está relacionado, como les anticipé, con los sistemas multinivel de apoyo escolar. Este es un concepto que ha sido muy novedoso. eh, Se ha instalado en Chile hace muy poco tiempo y está generando tal vez también una discusión interesante de cuál es la capacidad que tenemos como país para poder adoptar un sistema como este. ¿Cómo se ve un sistema multinivel de apoyos escolares? Bueno, en la misma política aparece mencionado a la luz de las estrategias de apoyo al bienestar socioemocional en el contexto del COVID. Ustedes, yo creo, no sé, a lo mejor han visto este triángulo que muestra estos tres grandes niveles. Abajo les aporto también otra referencia que puede servir, creo que es muy importante, interesante poder ver el centro de los sistemas multinivel de apoyo en Estados Unidos del AIR. Pero solamente para hacer muy rápida la descripción de qué significa ese triángulo, y es que supone de que hay un trabajo de promoción de las competencias de aprendizaje socioemocional que es universal con todos los estudiantes y principalmente a través del trabajo de aula, y a partir de estrategias de evaluación y monitoreo podemos identificar alumnos que no están respondiendo a esas intervenciones de una forma esperada y deberían avanzar a intervenciones más focalizadas y más de nivel individual, ¿sí? Todas esos nivel 3 y nivel 2 son los más importantes para nosotros, porque un desafío importante, como vamos a ver a continuación, es que en el segundo nivel, sobre todo, hay un desfase importante. ¿Cuáles son los supuestos grandes para nuestro país de estos primeros, que plantea una oportunidad verdaderamente este planteamiento para promover de forma universal en el primer nivel de promoción el desarrollo de las competencias de aprendizaje socioemocional a través de los mismos profesores, a través de las mismas prácticas pedagógicas, mejorando la calidad de esas prácticas, eventualmente en la dimensión de apoyo docente, ¿sí? Ahora, para organizar un sistema de estas características, esto requiere necesariamente una capacidad importante de los equipos de apoyo escolar. Para precisar el concepto que estoy ocupando, que puede ser más global, estoy hablando de los psicólogos escolares, las duplas psicosociales, los cargos que tienen esta responsabilidad eventual de eh, apoyar sistemáticamente el desarrollo de estas competencias y el bienestar en general. Y esta situación, como decía, nos plantea algunos desafíos. En primer lugar, esto se lo estoy recién mencionando, es un aporte muy importante el colega de Rodrigo Rojas, un análisis que hicieron respecto a reglamentos, un número de reglamentos en escuelas públicas, reglamentos de convivencia escolar, para poder interpretar ahí estos tres niveles. Y fíjense cómo esta pretendida eh, triángulo perfecto que tiene una cúspide se altera bastante en nuestro país. Lo que vemos es que en el nivel focalizado hay mucha mayor escasez de intervenciones o planificaciones en las escuelas públicas. ¿Y qué efecto tiene esto? Es que hay muchas derivaciones. Nosotros hablamos de que a nivel universal lo que hacen los colegas son muchos talleres, charlas,
y avanzado el año, la evidencia anecdótica esta, nos cuentan nosotros los cursos en la universidad. Avanza el año, después de mayo aparecen los incendios y hay que empezar a apagar incendios, aparece el caso, y ahí aparece el nivel especializado con las derivaciones. O sea, hay un desafío importante en alterar la forma del sistema y también hay un desafío en el desarrollo profesional de los mismos equipos de apoyo escolar. Este dato nosotros lo recogimos ya, lo hemos estado siguiendo hace bastante tiempo, porque están las bases de datos disponibles. Sabemos que de los 40.000 profesionales que tienen más o menos esta naturaleza, que están contratados como asistentes de educación, hay dos datos importantes. Fíjense, más de 2/3 recibieron su última capacitación hace más de una década. Y el segundo, y es que entre los que recientemente se han capacitado, menos del 5% lo hizo en temas de aprendizaje social y emocional. Solo un 2% en 2021. La variación de 3% lo estuvimos viendo, de hecho, en las preguntas abiertas de la base de datos, e interpretábamos que era un poco el efecto del plan de reactivación educativa, pero muy marginal, un 3% de avance. Estamos hablando de todos esos profesionales a lo largo del país. La visión sería esta, que los profesionales de los equipos de apoyo escolar cuenten con herramientas teóricas y prácticas para poder desarrollar estas competencias en relación a la convivencia escolar y la salud mental, y más, y principalmente que puedan liderar, planificar y gestionar estos sistemas multinivel de apoyo, ¿sí? De modo que puedan también identificar intervenciones que sean efectivas de aplicación en distintos niveles y que apoyen este desarrollo. Perdón, Constanza, que me pasé el tiempo, pero quiero dar las gracias por la oportunidad y también por la discusión que vamos a tener a continuación. Voy a estar feliz de contestar preguntas y escucharlos también. Espero que haya servido un poco lo que acabo de mostrar. Muchas gracias, Fabián, por tu exposición. Creo que va a ser muy bueno para esta mesa todo lo que nos acabas de explicar. Así que por lo mismo también creo que deben haber preguntas y comentarios sobre esta exposición, así que ahora les dejo abierto para que podamos levantar la mano e ir haciendo las preguntas a Fabián. Veo que Nicole y Margarita tienen las manos arriba. No sé si Fabián, ¿a ti te parece que hagamos las dos preguntas o comentarios al tiro y las vamos respondiendo para ir un poco más rápido? Bueno, Súper. Nicole. Bueno, me lanzo a la piscina. Oye, gracias Fabián por tu exposición súper clara en distintos aspectos, sobre todo como a nivel de diagnóstico. Me preguntaba y quería saber tu opinión en esto que está como tan claro desde la evidencia de espacios donde se podría ir avanzando, ¿cierto? Desde tu apreciación, ¿dónde crees que han estado algunas brechas para hacerlo o para hacerlo mejor, ¿no? Por ejemplo, pienso en encuesta día, ¿cierto? El análisis que ustedes hacen, más bien desde el análisis de la evidencia y cómo esto nos puede dar datos, bueno, ¿dónde estaría la brecha para poder esto optimizarlo, mejorando, sabiendo que se implementó lo más difícil, que es que todos los colegios estén aplicando la encuesta, que se estén recibiendo los resultados, ¿cierto? ¿Cómo podría abordarse esa brecha y mejorarse más bien desde lo práctico? Un ejemplo, también con lo demás, pero por focalizar. perdón, antes de dar la palabra a Margarita, Nicole, me perdí la primera parte por mi conexión de internet. Si podrías repetir, no entendí dónde partía la brecha. Perdón. Porque en el fondo te preguntaban esto, que en algunos aspectos hay un diagnóstico tan claro, ¿cierto? O tan evidente de elementos que se podría mejorar, tanto a nivel de la evaluación como la implementación. En el aspecto más práctico, ¿cierto? Desde esa brecha para poder hacer el cambio. Tú ves que esas brechas probablemente estén marcadas en distintos factores, pero crees que es principalmente política, técnica, de expertise, no solo de los equipos en los colegios, ¿cierto? Sino que desde el nivel central. Por ejemplo, el mejorar la vía. Ya, sí, gracias. Estoy anotando, Constanza, dijimos que vamos a recoger primero pregunta, ¿eso? Súper. Margarita.
Ya, eso. Bueno, Fabián, también muchas gracias, muy clara la exposición. Un poco en la línea de lo último que dijo Nicole del día. A ver, yo trabajo en CREO, un colegio particular subvencionado en Cerro Navia, con un foco de desarrollo socioemocional súper potente. Y efectivamente utilizamos el día como instrumento, pero algunos comentarios que se me vienen a la cabeza de este mismo instrumento es que, primero, el día no entrega un reporte consolidado por colegio, lo entrega por cursos. Y creo que eso es algo muy simple que se podría cambiar y que permitiría un análisis un poco más profundo, porque al hacerlo por curso como que te limita y te enfoca y no te permite tener como una visión macro, eso es una cosa. Y lo otro que, esto no sé si ha cambiado o no, pero hasta hace un tiempo era un instrumento que todos los años cambiaba sus preguntas, entonces hacía muy difícil el poder compararse con el año anterior. Em, Sé que varios colegios lo han dejado de utilizar por eso y nada, son con dos comentarios como enfocados a quizás cambios chiquititos que podrían hacer de un instrumento que ya existe eh, algo más eficiente, que permitiera que esta evaluación fuera en el fondo mucho más significativa que la que hoy día entrega el instrumento. Eso. Pues muchas gracias, Margarita. Fabián, tú me dices, ¿tomamos el tiro la de Trinidad o respondemos estas dos primero? La de Trinidad, sí. Hola, muchas gracias, súper clara e interesante la exposición. Te quería preguntar respecto del tema del marco conceptual que tú dices, efectivamente como que se ha tomado el marco Casel, pero no me queda tan claro tu propuesta o tu visión es generar un marco único o eventualmente promover el uso de distintos marcos en la medida y ocupar como marco el currículum y las declaraciones como generales a nivel de país que tenemos en la Ley General de Educación. Ahí tengo una duda si es que es como cambiar el CASEL por otro nacional o pensar en una mirada como más liberal de decir hay distintos marcos que pueden ser efectivos, que son todos válidos y posibles, en la medida que estén alineados con los objetivos declarados en el currículum. Y lo otro, ¿cómo te imaginas tú la institucionalidad para promover un ecosistema de innovación? Que me parece un elemento súper interesante e importante, eh, porque podemos fortalecer los sistemas de evaluación, pero si no hay buenas intervenciones y no se promueve tal vez el que existan alternativas variadas de intervención que además respondan a las diferencias de proyecto educativo, en la medida que se alineen obviamente a las declaraciones nacionales. Pero ¿cómo te lo imaginas tú? Eso. Bien. Creo que Felipe, ¿no? Felipe, Sí, si se puede. vamos. Bueno, gracias Fabián por súper interesantes los datos. Mi pregunta es más concreta. Si ustedes, en el centro donde tienen, si tienen experiencias concretas de implementación de programas AC en colegios, y si es así, ¿dónde han visto como los principales barreras o dificultades para aterrizar los datos y lo que hay en el papel a realmente poder saber cómo podemos hacer una implementación más efectiva? Eso. Bien. Puedo responder ahora entonces, ¿sí? No hay más manos levantadas por ahora. Estoy viendo el chat también. Parece que no. Voy a ir de abajo por arriba porque me resulta más fácil contestarle rápido a Felipe. Felipe, no, en el laboratorio de innovación en psicología y educación de la universidad no tenemos experiencia hasta ahora de eso porque somos muy jóvenes, digamos, partimos después de la pandemia, llevamos un año. Así que todas las acciones han sido muy fragmentadas y son capacitaciones que hemos hecho colegios y básicamente no podemos mostrar una respuesta a tu pregunta que sea satisfactoria. Eso. Eh, Trinidad, anoté así, tener un marco único o marcos generales. Yo inmediatamente pienso en la realidad de los colegios, todo lo que les llega como información, que es bastante múltiple y generalmente tiende a abrumarlo. ¿Sí? Yo puedo tener una opinión de que es mejor tener conceptualmente varias opciones de marco, pero creo que les facilita el trabajo a las comunidades escolares tener como una orientación, no voy a decir única, pero clara y unívoca, no sé cómo decirlo. Y yo creo que eso se puede hacer, ¿sí? Es un ejercicio de tener contenidos más o menos claros y más importante, adecuado a nuestra realidad nacional, ¿sí? Por eso el análisis de los datos del día me pareció importante porque podemos ver ahí, por ejemplo, con un ejercicio simple, validez de constructo, si es que se ajusta esas dimensiones con esos ítems a nuestros datos, ¿te fijas? Entonces, eso es como un tipo de evidencia que nos debería
orientar y decir, a lo mejor estas preguntas no son tan adecuadas, aunque vengan de un supermarco, qué sé yo, para evaluar en nuestro país. Como que es un conjunto de reflexiones que llevan a pensar de que deberíamos aspirar a tener un marco nacional, como lo también en otras partes lo tienen, digamos. Y no nacional, también puede ser a un nivel más distrital, no sé, pero en nuestro país la administración facilita eso, es una manera de responder eso, Trinidad. Y respecto a la institucionalidad, ¿cómo me lo imagino para un ecosistema de innovación? No hay grandes como aspiraciones más que lo que se hace generalmente. Un buen ejemplo es lo que se hace en Inglaterra con el EEF, el Education Endowment Foundation. La estructura es más o menos esta, es como una fundación, una organización provee oportunidades para mostrar la efectividad de intervenciones en distintos aspectos de o necesidades del sistema escolar. Y esas se ponen a disposición de forma universal, gratuita para todo el sistema. Más de la mitad de los colegios participan en Inglaterra en experimentos, eso desde hace años ya. Entonces eso supone de que en un momento este laboratorio de nuestro Ministerio de Educación debería pensar en un alcance de una envergadura mayor, pero requiere metodologías, apoyo, estar ahí como, no sé si hay alguien aquí está vinculado al laboratorio, yo hablo de lo que veo también más alejado desde la universidad, pero me lo imagino así, Trinidad, es como seguir en esa línea y apoyándolo fuerte de aquí a 5 o 10 años deberíamos estar hablando de que eso existe bien robustamente, ¿sí? Que los colegios tienen la oportunidad de mostrar sus innovaciones, mostrar resultados y las pueden compartir y eso es tema, para decirlo coloquialmente. Margarita, gracias por el comentario de lo que nos aportas, porque yo el punto que hacía era llevar, en el caso del día, el cambio más a tener datos individuales por colegio, porque me lo imagino que va a servir para lo que mostré al final de los sistemas de apoyo, de poder identificar qué alumnos deberían ir al nivel focalizado y así. Eso no sé si se pudo ver tan claramente, pero lo que tú muestras, Margarita, es que a nivel de colegio pero perfectamente, o sea, eso, ¿sabes qué? Me lo imagino mucho para el nivel de los servicios locales de educación, cuando se tienen que hacer los análisis de cómo están los colegios. eh, yo les puedo contar, los servicios locales nos cuentan de que ellos igual hacen el ejercicio, perdón aquí si estoy haciendo una diferencia, no está quedando todo grabado, pero se recogen los datos individuales, igual hay un trabajo ahí porque se ve que eso es importante y al final se hacen los agregados a nivel de colegio. Ese trabajo yo lo he visto, se hace. Entonces, ¿por qué no ajustar la plataforma al día para que eso aparezca en un uniforme para el director, un uniforme para los profesores, etcétera? Y sirva también. Yo creo que eso es viable. Y también esto de mantener las preguntas cada año. Fíjate que yo ayer me apresuré, le pedí a mis ayudantes, algunas que están haciendo la práctica también en los colegios, que me mandaran informes del día si tenían, que me mostraran para corroborar esto, porque el análisis que les acabo de mostrar es del 2021 solamente. Hay un montón de datos que nosotros no estamos viendo, lo que les mostré es solamente séptimo básico. Y se pudo hacer eso de la comparación entre diagnóstico y cierre porque se conservaban las mismas preguntas. Me gustaría a mí salir de la intriga también, decir, los años siguientes se han cambiado. Entiendo que ahora se anunció un sistema de monitoreo de la calidad de la educación, perdón, de la convivencia escolar, en noviembre, octubre, ayúdenme ustedes, donde el día tiene una participación con la agencia. Entonces, no sé si eso tiene implicancias para, en términos de alterar el set de preguntas, qué sé yo, pero eso va a tener un efecto, como tú dices, Margarita, en poder comparar eventuales progresos. Eh, y eso no debería ser tan dramático, o sea, no hacerlo. Y alcanzo a contestarle a Nicole. Anoté las brechas que sean más prácticas, pero cuando Nicole mencionaste ejemplo más del nivel central, toda la primera parte que escuché me quedaba claro como pensar como a nivel práctico en los colegios. Pero ahí cuando dijiste, pero ya a nivel central, no sé si entendí bien la pregunta. Yo creo que todas las brechas de lo que estamos hablando se generan por la capacidad que hay instalada en los equipos de los colegios, en los docentes, en los equipos de apoyo. Todo esto es como un estado deseado frente a un estado actual y ahí el factor yo creo que son las capacidades que existen. No sé si con eso contesto, Nicola, a lo mejor me quieres especificar un poco, volver al punto, porque O también lo sea, planteaste. claro, pensaba también más específicamente en el día en que tú planteabas igual como ciertas brechas al final que no nos permitían quizás evaluar como buscaríamos evaluar, ¿cierto?
Entonces yo pensaba como en cómo se diseña originalmente, que creo que hay una convicción también muy positiva de incorporar lo socioemocional e ir evaluándolo sistemáticamente junto con otras evaluaciones de otro tipo de aprendizaje. Entonces, en ese diseño inicial, ¿no? ¿Desde dónde crees tú que faltó diseñar de mejor manera para que también esto permita medir mejor o permita entregar los resultados que nos tiene que entregar? ¿Y cuáles serían las brechas para poder avanzar en eso? Pensaba, para resumirlo más particularmente en el día, ¿no? Y que eso viene desde el nivel central. Sé que, claro, hay otro montón de brechas que son más bien de la implementación a nivel de los colegios, más prácticas, ¿no? Pero también pensaba en esto, en la DIA, porque en algún minuto yo igual estuve analizando en algunos colegios los resultados y traté de escarbar mucho para poder ver estos factores comunes y no los encontré, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿desde dónde se diseña? ¿Cómo se podría avanzar? Sí, sí. Em, Sí, yo tal vez el tema del marco, de tener un marco claro a nivel nacional de las competencias, puede satisfacer mucho, allanar mucho esa brecha, porque eso tiene implicancia inmediatamente para la evaluación, por ejemplo. Como si logramos hacer esta coherencia entre la meta que tenemos del plan de reactivación con la OSD, que el día que llega a los colegios y todo eso tiene algunas dimensiones que se comparten. O sea, yo creo que ahí empiezan a desaparecer la brecha porque todos empezamos a hablar de lo mismo y tenemos a ocupar un lugar común, digamos. Eh, entonces, lo que yo les mostré, de hecho, es como mi forma de resolver esa ansiedad, porque yo vi el día y como se reportaba el día era por otras dimensiones, pero leyendo el contenido de los ítems, yo decía, alguien aquí le puso cabeza y metió Casel y aparecía Castle, pero había que hacer una exégesis de esto, había que hacer como la interpretación y resultó, digamos, eso es lo que le mostré y lo presentamos también hace un año en una conferencia, es como se puede hacer y los datos más o menos calzan. Ahora, si se pudiera refinar eso, estaríamos muy cerca de tener ese marco y empezar a tener algo sólido sobre lo cual proponer acciones en los colegios y orientar también las acciones de intervención y de innovación. Yo creo que hay una brecha importante, y tal vez por eso quedó al principio de la presentación, ese marco yo creo que es muy relevante. Sí, solo como para, o sea, porque pienso que es importante es pensar la evaluación desde también o sea, el marco, y ahí piensas la evaluación y la intervención para que tú también puedas ir evaluando por dónde intervenir, y eso ajustado al currículum, como decía Trinidad, porque si no van como avanzando por carriles paralelos y al final no sabes qué hay que mejorar. Sí, sí, yo, sí, yo, perdón, para no monopolizar también tampoco la palabra, que claro, desde psicología educacional nosotros tenemos esa claridad de la medición, por ejemplo, que déjenme decirlo así, que todo parte de un marco de evaluación, de ahí en adelante uno puede llegar hasta hacer la evaluación en terreno, digamos, pero no es al revés. Entonces, vemos el vínculo importante con el currículum, por eso hablábamos los espacios formativos. Si tenemos un marco, podemos también orientar la asignatura de orientación, y así en adelante, es como yo veo varios beneficios en ese sentido. Súper. Muchas gracias, Fabián. En función del tiempo estaríamos con la reunión, pero hay unas preguntas en el chat. No sé, Fabián, si tienes un par de minutos más y los que quieran se pueden seguir quedando, pero si se tienen que retirar no hay problema porque ya estamos con la hora de reunión que les prometía. Pero, Fabián, acá hay una pregunta de Ángeles Castro que dice, me falta un poco de mirada hacia la educación inicial, un poco más específico. ¿Hay algún diagnóstico particular para la oferta 03 y 36? ¿Hay propuestas dirigidas? Esta es la pregunta. En mi conocimiento, como lo estamos hablando a nivel nacional y así es como el día y las propuestas no conozco. Solamente mencionar que ahí el dato que aportan los papás empieza a ser fundamental. En esa edad el autorreporte como que no funciona de igual forma. Eso es como lo que podríamos mencionar. Hay una encuesta en la OSD sobre primera infancia, algo así recuerdo, educación inicial. Tal vez habría que mirar en detalle eso, cómo se evalúa el aprendizaje social y emocional. Súper. Y luego Ángeles también te pregunta, dice, mencionaste también la ausencia de las familias en estos 4 focos. ¿Tienen ustedes también algún desarrollo sobre esto?
Mira, lo anterior parece más claro, como hay para alguna edad, los más chicos empieza a ser más importante tal vez el dato que aportan las familias. Eso, los instrumentos están fundados también en el reporte que hacen los papás. Eh, em, ¿Algún desarrollo sobre esto? Estoy leyendo la pregunta en el chat, mencionaste la ausencia. ¿Algún desarrollo? No, pero tenemos un interés fuerte porque también entendemos que la familia juega un rol mediador también importantísimo en el desarrollo de estas competencias. Es, si no el primero, segundo contexto de aprendizaje de estas competencias de los niños y los adolescentes. Así que deberíamos considerarlo. Por eso lo mencioné que no estaba aquí y tal vez algún punto para reflexionar porque no aparece tan claramente en todos estos instrumentos. ¿Sí? Muchas gracias. Luego, Rodrigo Rojas. Sí, en el país existen pocas intervenciones basadas en la evidencia en bienestar socioemocional y salud mental escolar, y las que existen en su mayoría son adaptaciones culturales. Hay un desafío en crear un repositorio de herramientas basadas en la evidencia. Luego del día como tamizaje, ¿qué intervenciones se deben impulsar? Luego, ¿cómo apoyamos que esa implementación sea la correcta y la completa? Sí, son preguntas pues, que quedan abiertas porque es precisamente el desafío que tenemos. Cuando conté el ejemplo del IEF en Inglaterra, eh, ustedes saben, ahí hay un repositorio. El IEF tiene en su plataforma eso. En Nueva Zelanda hay lo mismo, en Victoria, en Inglaterra, perdón, en Australia también. Eh, ¿Qué posibilita eso? Es como si hacemos un ejercicio constante en el tiempo de ir probando innovaciones que muestren efectividad, podemos ir dejándolas publicadas en ese repositorio y las comunidades escolares pueden acceder a ella, tener todas las herramientas concretas y prácticas. Son exactamente lo que están pidiendo los profesores ahora para trabajar con sus alumnos en este tema. Y a partir de eso ver cómo en ese otro contexto esas funcionan. Esa es la idea del ecosistema de innovación. Es distinto de tener desde el nivel central unas grandes orientaciones, que hablamos tanto del marco, pero tiene que irse acompañando esto de formas concretas a través de las cuales se pueda desarrollar estas competencias y estén probadas. Es muy feliz la pregunta de Rodrigo, eh, pero es lo que debería empezar a ocurrir si seguimos trabajando en esta línea. Súper. Muchas gracias, Fabián. Yo no veo más preguntas, veo comentarios en el chat. Así que eso, te damos las gracias en nombre de toda la mesa de poder eh, haber destinado tiempo y disposición para compartirnos tus conocimientos. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que asistieron y nos vemos en una próxima reunión. Fabián, también quedas muy invitado a todas nuestras reuniones si te quieres sumar. Siempre son los jueves en este mismo horario. Así que eso, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Gracias, que estén muy Fabián. bien. Chao, chao, gracias.